Están a todos? Bienvenidos. Soy Cristian, el agente de bienes y raíces aquí en Maryland. Y en este videito vamos a hablar de cómo identificar una propiedad de inversión. Entonces, vamos a comenzar para toda la gente que está ahorita en vivo. ¿Cómo identificar una propiedad de inversión? ¿Qué hablamos cuando compramos una propiedad de inversión? ¿Ya? Cuando hablamos sobre eso, es importante, ¿ok?, hablar de las variables que son importantes en una compra de inversión. Por ejemplo, la locación. Como todos saben, bienes y raíces es todo basado en locación, porque cuando compran una propiedad, ¿ok?, y ya la compran, no pueden mover la casa y cambiar, obviamente, la locación, ¿no? Obviamente, la locación está comprando la casa y el terreno. El terreno está fijo. Entonces, probablemente esta sería una de las variables mucho más importantes cuando esté comprando una propiedad de inversión. ¿Por qué? Como hablamos en otros videos, cuando nosotros invertimos en bienes y raíces, tenemos que identificar dos cositas. Número uno, el poder de compra que tenemos. Y número dos, nuestra tolerancia de riesgo. ¿Cuánto riesgo podemos tomar nosotros? Esas dos variables van a dirigir, número uno, en dónde vamos a poder comprar. Porque si no podemos comprar más de 200,000, estamos limitados en los mercados, ¿no? Ahora, si podemos comprar más de 200,000, tenemos más opciones para identificar un mercado de bienes y raíces para una propiedad de inversión. Entonces, esa locación va a ser una variable más importante porque basado en la locación va usted ver si usted está invirtiendo para un mercado de flujo de dinero, retorno de mes a mes, o a un mercado a largo plazo de apreciación, donde la valorización de la propiedad se incrementa cada año, cada 5 años, ¿no? Hablamos en el video anterior la diferencia de estos dos mercados, mercado de flujo de dinero y mercado de apreciación, ¿no? Si queremos y tenemos un capital más fuerte y no queremos tener mucho riesgo, estos mercados de apreciación, aunque tienen un retorno menos, obviamente le va a dar el potencial de apreciación en largo plazo, ¿ok? Que eso es muy importante. Entonces, nosotros tenemos que identificar la locación donde nos encontramos, ¿no? Porque eso va a ser una de las variables más importantes. Y los dos factores que van a dirigir eso es, número uno, cuánto podemos comprar o el poder de compra, y número dos, el riesgo que podemos tolerar o el riesgo que podemos tomar en el momento, ¿ya? Entonces, la locación, muy importante, pero ¿cómo poder identificar esa propiedad de inversión que hablamos? Número uno, tenemos que comprar en mercados donde hay demanda, ¿no? Si nosotros queremos invertir en bienes y raíces, tenemos que buscar un mercado donde hay mucha demanda, una alta rentabilidad, donde hay inquilinos, quizás el 50% de las personas que viven en ese mercado rentan. Esa es una variable que tiene que ver, ¿no? Otra variable sería cómo la ciudad, ¿no? La política de la ciudad, cómo es las evicciones, porque las evicciones es parte del negocio. Entonces, ¿qué pasa si un inquilino no me paga la renta? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar legalmente para poder sacar a un inquilino de esa casa? Eso, hay que entender el riesgo, ¿no? Entonces, esos son factores de la locación. De la locación estamos viendo, obviamente, del mercado. Estamos hablando de un mercado de apreciación, un mercado de flujo de dinero. Tenemos que entender los factores del mercado. Factores del mercado local, ¿ya? Y obviamente estamos hablando de número uno, rentabilidad, ¿ya? Número dos, política de evicción. Por ejemplo, el proceso de evicción. Tenemos que entender el proceso de evicción porque es importante. ¿Por qué es importante eso? Porque hay muchas ciudades en las cuales evitar a una persona se puede demorar 2 meses, 3 meses. Es muy difícil, ¿no? Entonces, pero si en un mercado, un ejemplo, creo que Washington, D.C. es más amigable para inquilinos. Es más amigable para inquilinos, ¿ya? Pero el mercado de Hagerstown, por ejemplo, es más amigable para dueños de casa. ¿Por qué? Porque cuando usted va a estar enfrente de un juez, ¿ya? Enfrente de un juez y el inquilino no va a pagar y usted va a hablar, va a estar ahí, o su abogado, el juez entiende el mercado mejor, ¿no? Entiende el mercado, qué es lo que pasa, las excusas que hay de inquilinos, o sea, múltiples cosas. Y también eso está en política, de todo, obviamente. Hay que identificar el mercado. Por eso que cuando usted está buscando ese mercado para invertir, tiene que hablar con un agente de bienes y raíces como yo que se especialice en el área particularmente, ¿no? Por ejemplo, si quiere invertir en Hagerstown, Maryland, por ejemplo, yo le puedo explicar exactamente cuántos días, el proceso de evicción, yo le puedo explicar todo eso. Es muy importante. También lo que tiene que entender es otra cosa.
es lo siguiente. ¿Dónde se me fue? Ok. Aparte de los factores del mercado son, como les dije, la rentabilidad, el proceso de evicción es algo importante, y también lo otro son las licencias de renta, ¿no? O sea, obviamente, ¿cómo se dice? Licencias, se puede decir, licencias correspondientes, ¿ya? Por ejemplo, algunas ciudades requieren un permiso o una licencia de renta que está asociado con inspecciones cada cierto tiempo, ¿ya? Y pagos anuales por tener esa licencia de renta. Entonces, todos son factores, ¿no? Todos esos factores tienen que ver cuando usted esté viendo una propiedad, identificando un mercado para comprar esa propiedad ideal, tiene que identificar estas cosas, los factores de rentabilidad o los factores del mercado. Obviamente uno, la rentabilidad, el proceso de evicción, las licencias correspondientes, los gastos, ¿ya? Porque cada ciudad, si invierte en Hagerstown o invierte en Baltimore, en la ciudad de Baltimore, todos ellos tienen diferentes niveles de rentabilidad, el proceso de evicción es diferente, hay licencias correspondientes que hacer, hay pagos, hay que entender también los pagos que uno tiene que hacer, o sea, pagos relacionados, se le puede llamar, a la renta, ¿no? Entonces, es importante saber todo eso. Tiene que entender lo que se está metiendo, porque no podemos meternos a invertir ciegamente. Nosotros como inversionistas tenemos que identificar el mercado, tenemos que ver exactamente, número uno, cuán rápido lo puedo rentar, número dos, si el inquilino no me paga, cuál es el proceso de evicción, ¿no? Y número tres, cuáles son las licencias que tengo que sacar, cuatro, cuáles son los pagos que tengo que hacer. Porque como inversionista, claro, es bueno enfocarse en el ingreso que vamos a tener, pero acuérdese que esto es una inversión y hay un tiempo de mantenimiento, ya sea 1 año, 10 años, cuantos años quiera mantener esta propiedad de inversión. Y hay gastos de operación, impuestos de propiedad, seguro, estamos hablando licencias de renta. Si está invirtiendo en un lugar, por ejemplo, en Hagerstown, necesita usted tener una licencia, se paga $75 anuales, cada 4 años hay que hacer una inspección de la propiedad, y es algo que tiene que saber, y por eso lo pongo bajo la locación, porque si usted comienza a comprar ciegamente y no va a entender los factores del mercado, usted se va a arrepentir después, ¿no? Porque va a comprar primero y analizar después. Como inversionistas, tenemos que analizar primero y después ejecutar. No podemos ejecutar y después analizar porque ya compramos la propiedad, ¿no? Entonces, es muy importante, si están escuchando una cosa de este video, es que como inversionistas, ustedes tienen que analizar los números. Aparte del ingreso, los gastos de operación, la deuda al banco, ¿no? Y ver cuál es el flujo de dinero después de pagar todos los pagos, cuánto va a recibir de mes a mes. Necesita entender el retorno aceptable que usted está dispuesto a aceptar, ¿ya? Muy importante. Ya hablamos de locación, o sea, en primer lugar hay que localizar el mercado y la propiedad, ¿no? Entonces, factores del mercado, ya hablamos sobre eso. Vamos a hablar un poquito sobre la composición. ¿A qué me refiero cuando hablo de composición? Cuando hablamos de composición, estoy hablando si va a comprar una casa, estoy hablando si va a comprar uno de 2 cuartos o 3 cuartos. Si va a comprar uno sin garaje, con garaje, ¿okay? O que el basement esté terminado o no terminado, ¿ya? Que tenga deck o que no tenga deck, ¿ya? Eso todo es importante. ¿Por qué le digo? Si nosotros estamos invirtiendo, comprando una propiedad, y vamos a poner a un inquilino en esa propiedad, porque ese inquilino nos va a generar un ingreso de mes a mes, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es, tenemos que identificar qué tipo de inquilino va a rentar nuestra casa. ¿Qué tipo de inquilino forma parte de la mayoría de personas en nuestro mercado? Digamos, estamos buscando la propiedad ideal, ¿no? Y estamos analizando la locación. Basado en la locación, obviamente la demanda de la rentabilidad, por ejemplo, las diferentes personas que viven en ese mercado requieren de diferentes propiedades. Un ejemplo bien fácil, en las universidades, las propiedades de renta alrededor de las universidades, muchas personas, muchos jóvenes que van a la universidad rentan cuartos. Ellos no rentan casas enteras, rentan cuartos. Entonces, si usted planea invertir cerca de una universidad, es ideal tener 2, 3, 4, más de 3 cuartos, ¿no? 3, 4 cuartos, quizás que el basement tenga 1 o 2 cuartos para maximizar el ingreso de renta. Ahora, ¿qué pasa si usted vive en un mercado
donde la demográfica, o sea, las personas que viven en ese mercado, solo tienen un hijo, ¿ya? Quizás la mayoría no tienen múltiples hijos. Entonces, posiblemente hay que invertir en propiedades que quizás ahí en esos momentos, si las familias están compuestas de menos personas en promedio general, entonces está bien invertir en de 2 cuartos un baño, quizás casitas pequeñas, ¿no? Ahora, en el mercado de Hagerstown, por ejemplo, usualmente la familia es de 3 a 4 personas, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que en este mercado es ideal tener propiedades de 3 cuartos, un baño. Ahora, ¿qué pasa si tenemos edificios multifamiliares? Entonces, queremos que los apartamentos sean mínimo 2 cuartos, un baño. Lo que pasa es que muchas personas invierten en el mercado sin pensar o analizar primero el mercado. ¿Por qué? Lo que pasa es que compran un edificio de 10 unidades y cada unidad son eficiencias, o como le digo, no tienen cuartos, sino es una sala, su cocina, comedor y su cama, nada más. Y lo que pasa es que la gente entra y renta estos apartamentos, pero cuando tienen una enamorada o tienen un hijo, se tienen que salir del apartamento. Entonces va a crear que la gente entre y se vaya en un año, cada año. Entonces, lo que nosotros queremos como inversionista es consistencia de ingreso sobre el tiempo a largo plazo, ¿ya? Una vez más, lo que el inversionista y nosotros queremos es una consistencia de ingreso de mes a mes a largo plazo. Para poder hacer eso nosotros, como inversionistas, queremos que nuestros inquilinos estén ahí más de 3 años, mínimo 3 años. Entonces, nosotros tenemos que pensar de una manera lógica cuando estamos viendo a la locación y a la composición, que tenemos que ver cuál es la demanda en el mercado de la composición de una propiedad de inversión o de renta. Si la demanda está en 3 cuartos, un baño, entonces nos enfocamos en invertir en esos tipos de propiedad. Hay que olvidarnos de esas propiedades de 1 cuarto, un baño, 2 cuartos, un baño. Eso es algo que tienen que ponerse a pensar. Como inversionistas, tenemos que analizar la locación y basado en la locación, cuál sería la composición de la propiedad de inversión en demanda en el mercado. Entonces, tenemos que saber de la composición. La pregunta es, ¿cuál es la demanda? La demanda en el mercado. Mercado de renta. ¿Ya? Muy importante, si ahorita están aprendiendo más sobre cómo analizar, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar ahora? Usted no tiene que invertir en Hagerstown, pero algo sí le digo, donde sea que donde ya esté listo para invertir, tiene que hacer sus números, su análisis, tiene que tener su mano derecha, un agente que le pueda confirmar, que le pueda ayudar y darles información para que tenga más confianza cuando va a ejecutar y comprar una propiedad de inversión. Hablamos de locación y la composición. Acuérdese, eso es muy importante porque cuando va a comprar esa primera propiedad de inversión, usted va a tener éxito, no solo un éxito normal, pero un buen éxito, un éxito muy grande porque ha hecho el análisis antes de comprar. Entonces, cuando ya esté listo para comprar, usted va a ver que todo el análisis que ha hecho va a reflejar en la propiedad de inversión, teniendo una consistencia de ingreso de mes a mes a largo plazo, que es lo que queremos. Ok, entonces, locación, composición, condición. ¿Por qué la condición es muy importante? Hay que ser consciente con la condición también porque aparte de la locación, ya encontramos la propiedad donde vamos a invertir, la composición de la propiedad, pero la condición, por ejemplo, todos los mercados son diferentes. Hay mercados como Potomac, por ejemplo, Bethesda. La condición de esa propiedad tiene que estar en condiciones hermosas para poder ser rentado. ¿Por qué? Porque la gente ahí tiene más opciones, tiene más dinero, quiere diferente estilo de vida. Entonces, posiblemente en los mercados de Hagerstown, por ejemplo, uno puede poner un gabinete normal, básico, presentable, pero quizás en Bethesda, en Potomac, necesita sus gabinetes de lujo que llamen la atención, ¿no? Eso es importante. Hay que entender el inquilino, hay que entender el mercado que uno está invirtiendo. Entonces, la condición es muy importante porque usted no va a poner granito, no va a poner gabinetes de lujo, luces de lujo, pisos de lujo, y la renta no va a proveer ese retorno. Tiene que entender el mercado. Un ejemplo que puede hacer es usted puede ir a diferentes propiedades en el mercado, en la locación que ha usted identificado, y de ahí puede comparar
cuál se está rentando, cuál es la condición, qué es lo que los otros inversionistas están poniendo en el mercado. De esa manera se ahorran mucho dinero cuando estén comprando una propiedad de inversión. Esa es la manera que identificamos también la propiedad de inversión. Hay que ver cuánto, todo se relaciona con dos factores: cuánto dinero tenemos para adquirir y reparar, el poder de adquisición, ¿ya? Número uno. Número dos, el riesgo que podemos tomar o la tolerancia de riesgo que tenemos en el momento. Hay que tener conciencia, hay que saber el mercado, hay que comparar, ¿se puede decir eso? Comparar la competencia. Muy importante. Y un consejo a eso, ¿no? Hay que comparar la competencia, hay que ver cuál es la diferencia de otras propiedades en el mercado que son comparables. Muy importante. Ahora, ya hablamos de locación, composición, condición. Vamos a dar un poquito sobre las finanzas. Como propiedad de inversión tenemos que hablar de las finanzas, ¿no? Cuando digo finanzas, estamos hablando cuánto de ingreso tiene esa propiedad, ¿ya? Tenemos que identificar cuánto de ingreso tiene esa propiedad basada en la locación, en la composición y en la condición. Estas tres variables van a dirigir cuánto de renta usted va a tener. Porque si la propiedad está totalmente renovada, en una perfecta locación, con una composición de mucho espacio, quizás la propiedad, usted va a rentarlo, en la renta, esto va a dirigir el monto de renta, ¿ya? Monto de renta bajo las finanzas. Todas estas tres variables van a dirigir la renta, el monto de la renta que uno va a cobrar. Muy importante. Ahora, aparte del ingreso bruto, el ingreso total, se puede decir, ¿ya? Si la renta está $1,000 al mes, $1,000 por 12 meses, estamos hablando de $12,000, ¿no? Entonces, eso sería el monto de renta total. Lo que tenemos que saber afuera del ingreso, acuérdense que es ingreso, ¿ya? Menos gastos de operación. ¿Qué hablamos cuando hablamos gasto de operación? Ya muchas personas han escuchado esto en mis videos. Estoy hablando de impuestos de propiedad, que se le llama property taxes, impuestos de propiedad. ¿Ya? Impuestos de propiedad que aquí en Estados Unidos, en Maryland, en Virginia, en todas partes hay que pagar impuestos de casa, impuestos de propiedad. Número dos, va a tener que ser seguro de casa. Y el seguro de casa. Número tres, vamos a hablar sobre gastos de manejamiento, ¿ya? Costo, se puede decir costo de manejamiento, ya sea con una compañía de mantenimiento, una compañía que maneje propiedades, o si usted lo está manteniendo la casa, los gastos que está haciendo, ¿ya? Muy importante. Ok, vamos a ver si hay, tenemos unas personas aquí: impuestos de propiedad, seguro de casa, costo de manejamiento, ¿ya? Esos son los gastos de operación. Ingreso menos gastos de operación menos deuda del banco o el mortgage, ¿ya? Deuda del banco. Estamos hablando del ingreso neto, ¿ya? Entonces tenemos el resultado, va a ser ingreso neto, o también llamado cash flow, flujo de dinero. Y eso es muy importante. Como inversionistas nos importa el cash flow. Eso es importante, porque si dividimos el cash flow, dividimos el cash flow contra el capital total que hemos invertido en esa propiedad de inversión, nos va a dar el retorno de esa inversión, ¿ya? Podemos esperar de bienes y raíces que va a ser 8, 9, 10, 15, 20, 30% o más, dependiendo de la propiedad, ¿ya? Ahora, para repasar para todos ustedes, hablamos cómo identificar una propiedad de inversión basada en la locación, composición, condición y las finanzas. Porque si las finanzas no tienen sentido, entonces ¿para qué vamos a comprar esa propiedad? ¿Verdad? ¿Para qué vamos a invertir tiempo, energía, ok? Si la propiedad no nos va a proveer con el retorno que queremos. Entonces, antes de poder comprar esta casa, es importante que ustedes tengan el análisis. Y ojo que este análisis es bien simple, general, porque hay muchas más cosas que tienen que saber. Ya sé que es mucha información, pero todo de una manera lógica.
Usted no tiene que saber todo esto solo. Lo que necesita es una guía como yo o otro agente en el mercado que se especialice trabajando con inversionistas. No tiene que saber usted todo, ¿no? Pero tiene que saber lo básico. Ok. Entonces, me alegra que las personas que estaban en vivo, yo sé que es tarde, yo sé que muchas personas están durmiendo, porque mañana nosotros nos levantamos, que es mañana temprano para trabajar. Yo entiendo eso. Entonces, no hay muchas preguntas el día de hoy, porque es tarde, pero solo quisiera decirles a ustedes que es posible. Es posible comprar múltiples propiedades, es posible comenzar, es posible ahorrar el dinero, aunque no ganemos mucho dinero. Es posible ahorrar poco a poco. Y sí, se va a demorar meses, años, hasta décadas. Pero una vez que tenga ese capital guardado, usted puede invertir ese capital y multiplicar el dinero con diferentes técnicas. Si usted va a comprar su primera casa, compre una casa con valor añadido, una casita que necesite arreglo, y poniéndole unos $5,000 de arreglo, va a cuadruplicar $20,000 de valorización en la casa. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Hay propiedades que está vendiendo el gobierno o entidades del gobierno, ¿ya?, que venden casas con tiempo de exclusividad. O sea, usted puede comprar una casa barata con valor añadido sin mucha competición, porque la única competición que va a tener en esas 2-3 semanas va a ser personas como usted que van a ocupar en la propiedad. Inversionistas en ese tiempo de exclusividad no pueden mandar una oferta. Entonces, naturalmente, compra casas baratas porque no hay competencia, puede negociar sin competencia. Esa es una manera si usted quiere comprar una casa para ocupar o vivir, ¿ok? Y tener miles y miles y miles de dólares de equidad. Tengo un cliente, Néstor, en Glen Burnie, Maryland, compró una casa por 250 y la propiedad tasó a 285. Estamos hablando de $35,000 de diferencia. Ahora, esta equidad de $35,000, en 6 meses, Néstor puede ir y sacar una línea de crédito contra esos $35,000 o el 92%, que es como 30,000, 32,000. Ojo, no lo tienen que sacar, no es necesario, pero tener esa línea de crédito, ese capital para accesar, ya sea para fondo de emergencia, 2, reinvertir en la propiedad para incrementar más la valorización. Número 3, invertir en un negocio nuevo que quiere, un sueño, un negocio que tiene. 4, invertir en bienes y raíces y poner esos $30,000 para un pago inicial, para comprar otra casa, ¿ya? Es muy importante tener esa habilidad. A mí me encanta bienes y raíces porque múltiples razones, ¿ya? Múltiples razones. Número 1, me provee privacidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el dueño de casa no puede venir y decirme, ya, voy a ir en un día, tengo que chequear, quiero vender la casa. Me da seguridad de que es mi casa. Y si yo lo puedo tener hasta 30 años o lo puedo pasar hasta mi hijo. Pero cuando rento, no tengo la seguridad. Si estoy mes a mes, el dueño de casa me puede dar 30 días y me tengo que retirar. No importa si he vivido ahí 10 años o 15 años. El dueño tiene el control de mi vida. ¿Ya? Cuando compro una casa fuera de la privacidad, seguridad, ¿ya? Libertad, yo llamaría que es una libertad. ¿Cuánto tiempo voy a vivir ahí? Estamos hablando de control de su vida. ¿Ok? Si ahorita está rentando y yo le digo, ¿usted va a vivir ahí 3, 5 años? Claro que usted puede decir su opinión, pero ¿quién es la persona que tiene el control de eso? El dueño de casa, ¿no? Entonces, fuera de la seguridad, privacidad, libertad, ¿ya? Fuera de eso, comprar una casita tiene muchos beneficios. Bien rapidito les digo para que entiendan, ¿ya? Número 1, es algo físico. Es algo físico, ¿ok? No está invirtiendo en la bolsa de valores, no está invirtiendo en cosas que no puede ver, a tocar, no. Es algo físico, número 1. Número 2, es una necesidad. Una necesidad. Todos necesitamos un techo arriba de nuestra cabeza, en cualquier parte del mundo. Es una necesidad y por eso naturalmente hay demanda. Mientras que la población incremente, tengamos hijos, vamos a necesitar casas, ¿ya? Entonces es físico, hay necesidad, es como comida, agua, es una necesidad. Entonces, es una necesidad, no solo usted puede arreglar y mejorar la propiedad
y subirle la valorización a la propiedad, ¿ya? Y tener equidad instantánea después de sus arreglos, usted tiene la habilidad de rentar cuartos, rentar el basement cuando termine, y el inquilino le va a ayudar a pagar 30, 40, 50, 60, hasta el 80% del pago de mes a mes. Eso significa que usted va a ahorrar esos 30, 40, 50, 70, 80%. Y ese dinero que va a ahorrar le va a permitir multiplicar su dinero si lo invierte. Le va a ayudar a guardar dinero más rápido, ¿ya? Porque si no lo gasta, está ahorrando, ¿sí o no? Entonces, ese es otro beneficio. Ahora, el otro beneficio es que bienes y raíces a largo plazo, en un mercado saludable, cada 10 años, tiene que duplicarse en valor. Ahora, cada mercado es diferente, pero en general, si compra bienes y raíces el día de hoy, en 10 años, esa propiedad va a valorizarse mucho más de lo que lo compró. ¿Ok? Muchas personas, inversionistas o no, dicen, wow, debía comprar hace 10 años, debía comprar más. Incluso muchos inversionistas dicen, lo único que se arrepienten de comprar propiedades después de 10 años, debía comprar más. Entonces, es importante, aparte de eso, ojo, otro beneficio. Cuando el inquilino le está ayudando a pagar, o usted está pagando su pago mensual, usted está pagando la deuda. Usted está pagando la deuda de esa casa, lo que significa que la equidad está incrementando. Ya usted es más dueño de la casa cada mes. Y esa equidad, como le dije, puede transformarse en capital para oportunidades en el futuro o un fondo de emergencia. Un ejemplo bien fácil. Si usted está pagando ahorita $2,000 de renta, un ejemplo, muchas personas en el DMV, DC, Capitol Heights, Montgomery County, $2,000 es algo normal, ¿no? Por una casa de 3 cuartos, un baño. Multiplicamos eso por 12. Estamos hablando de $24,000 anuales. Vamos a multiplicar eso por 5 años, porque es el promedio que la gente renta. Ya, por 5 años. Estamos hablando de $120,000 que usted rentó, ¿ya? Y pagó $120,000 en 5 años, ¿ya? Y el dinero obviamente se desfugó, porque es una responsabilidad para vivir, ¿no? Pagar la renta es una responsabilidad para vivir en una casa. Ojo, una responsabilidad de pago para vivir en la casa. Esa es la renta. ¿Por qué no en vez de rentar compra? Ahora se convierte en una responsabilidad de pagar para ser dueño de una casa. Dueño de una casa. Libertad, seguridad, privacidad. Ingreso de mes a mes, apreciación a largo plazo, pagar la deuda, y de esos 120,000, si usted compra hoy, en 5 años, de esos 120,000, usted va a tener como unos 40, $50,000 de equidad. Y usted puede utilizar ese como capital. Pero la renta no. Usted hizo ese pago, esa responsabilidad de pago para solo vivir en la casa, no para ser dueño, no para tener los beneficios de equidad. Pagó la deuda del dueño. Entonces, usted tiene que elegir si va a ser inquilino toda la vida o va a ser dueño de casa teniendo inquilinos. Bien fácil. El primer paso es hablar con una prestamista.